La necrosis es un espectro de cambios morfológicos que ocurren después de la muerte celular en el tejido vivo. Es producida mayoritariamente por la acción degradativa progresiva de las enzimas sobre la célula muerta. Esta representa el correlato macro y microscópico de la muerte celular en el contexto de la lesión exógena irreversible. Ocurren dos procesos: digestión enzimática y desnaturalización de proteínas. La digestión de enzimas catalíticas, que puede llamarse autólisis, procede de los lisosomas de las células muertas, o heterólisis, que procede de los lisosomas de leucocitos que acuden al área de necrosis. Ambos tardan horas en ser detectados. Por ejemplo, la necrosis miocárdica se puede detectar con cambios histológicos en un rango de 4 a 12 horas, pero la pérdida de enzimas y proteínas se puede detectar después de 2 horas. La morfología de las células necróticas. Estas presentan un aumento en la eosinofilia, que puede darse por dos motivos, tanto por la pérdida de la basofilia normal proporcionada por el ARN en el citoplasma y también en parte por la unión de la eosina a las proteínas desnaturalizadas. Como resultado de la pérdida de las partículas de glucógeno, la célula puede presentar un aspecto esmerilado, más homogéneo que la célula normal. El citoplasma se vacuoliza y adopta un aspecto apolillado. Por último, se produce la calcificación de células muertas. Con el microscopio electrónico, las células necróticas se caracterizan por una franca discontinuidad en las membranas plasmáticas, intensa dilatación de las mitocondrias, figuras de mielina intracitoplasmáticas, detritus eosinófilos amorfos y agregados de material velloso que probablemente representan proteína desnaturalizada. Cambios nucleares pueden representarse a través de tres patrones, como la cariólisis, que es cuando la basofilia de la cromatina se desvanece, la pignosis, caracterizada por la constricción nuclear y el aumento de la basofilia representada como una masa encogida y sólida de ADN condensado, y el tercer patrón, que es la cariorexis, donde se fragmenta el núcleo total o pignótico. Luego de unos días, el núcleo de la célula pignótico desaparece totalmente. Cuando la desnaturalización es el patrón primario, se produce la necrosis coagulativa. Esto implica la preservación del perfil básico de la célula coagulada durante al menos unos días. El tejido afectado presenta una consistencia firme. La lesión o el subsiguiente aumento de la acidosis intranuclear desnaturaliza proteínas estructurales y enzimáticas, bloqueando por tanto la protólisis de las células. El infarto del miocardio es un ejemplo excelente en el que las células acidófilas coaguladas y anucleadas pueden persistir durante semanas. La necrosis coagulativa es característico de la muerte hipóxica de las células en todos los tejidos, salvo en el cerebro. Es característica de infecciones bacterianas y ocasionalmente fúngicas la necrosis licuefactiva. Estos agentes, por diversos estímulos, van a inducir una acumulación de células inflamatorias, cuyo resultado final es la transformación del tejido a una masa líquida viscosa. Si el proceso se ha iniciado por inflamación aguda, el material será amarillo y cremoso debido a la muerte leucocitaria. La necrosis gangrenosa se aplica comúnmente a miembros de extremidades inferiores que han perdido el aporte sanguíneo, por lo cual sufrirán una necrosis coagulativa. Al sobreponer una infección bacteriana, la necrosis coagulativa se modifica por acción licuefactiva, dando lugar a una gangrena húmeda. Cuando la desnaturalización es en circunstancias especiales, se puede producir necrosis gaseosa y necrosis grasa. La necrosis gaseosa se encuentra con mayor frecuencia en focos de infección tuberculosa. En aspecto macroscópico es blanca y parecido al queso, por eso recibe este nombre. Histológicamente aparece como restos granulares amorfos que pueden estar compuestos por células coagulares fragmentadas encerradas dentro de un borde inflamatorio que se llama reacción granulomotosa, y la arquitectura tisular desaparece completamente. Necrosis grasa. Es un término muy arraigado en la práctica médica, pero en realidad no denota un patrón específico de necrosis. En vez de ello, describe áreas focales de destrucción de grasa, como resultado de la liberación anormal de lipasas pancreáticas activadas en el parénquima del páncreas y en la cavidad peritoneal.
Se observa en la desastrosa urgencia abdominal conocida como pancreatitis aguda. En este cuadro, las enzimas pancreáticas activadas escapan de las células y conductos acinares. Las enzimas activadas producen licuefacción de las membranas celulares de los adipocitos y las lipasas activadas hidrolizan los ésteres triglicéridos contenidos en el interior de los mismos. Los ácidos grasos liberados se combinan con el calcio para producir áreas de color blanco o calcáreo por la saponificación de la grasa, visibles macroscópicamente, que permiten que el cirujano y el anatomopatólogo identifiquen la enfermedad. Desde el punto de vista histológico, la necrosis adopta la forma de focos de perfiles en la sombra de células grasas necróticas, con depósitos de calcio basófilos rodeados por una reacción inflamatoria. Para finalizar, en un paciente vivo las células necróticas y sus detritus son reabsorbidos por digestión enzimática y fragmentación. Los leucocitos fagocitan los detritus. Si la reabsorción de las células necróticas y los restos celulares no se lleva a cabo con rapidez, se atraen sales de calcio y minerales que producen una calcificación denominada calcificación distrófica.